mencioné 2 veces, cuénteme. El nombre de la exposición del grupo 5. Bueno, me equivoqué. Igual el orden es grupo 1, 3, 6, grupo 2, 3, 6, grupo 3, 3, 6. Para que quede más claro, grupo 4, 3, 8, grupo 5, 3, 6, grupo 6, 3, 4, grupo 7, 3, 2 y grupo 8, 3, 6. El grupo 7 le bajé por el tema de las diapositivas que cambiaron sin autorización y sin nada. De cosas no les puse menos. Ok, Y doctor, ya, gracias. y ya saben, para el próximo exposición, PDF todo el mundo, PowerPoint todas las diapositivas y no acepto ningún tipo de cambio. El grupo que cambie una diapositiva, le pongo 0 completico al grupo. Entonces todo el mundo tiene que acogerse a la disposición de lo que estamos haciendo, porque la idea no es darle ventaja. El grupo que expone primero tiene desventaja y el grupo que viene de último va cambiando y va mejorando, y esa no es la idea. La idea es que todo el mundo tenga la misma. Recuerden que esa exposición vale 10% y viene el examen final que vale 20%. ¿Oyeron? Entonces yo les aconsejaría que no se duerman en sus laureles ni se crean seguros que ya ganaron la materia, porque uno nunca sabe. Con este examen que acabamos de hacer, mucha gente le bajó el promedio y hay un contraste. Hubo estudiantes que sacaron 5 en el examen pasado y sacaron 0 en este. Me parece como raro que un excelente estudiante que saca 5 en un parcial de fármaco saque 0 en el siguiente. Algo está pasando allí, no sé exactamente, ustedes sabrán qué pasó o qué está pasando, pero me preocupa eso. Yo no puedo pasar de ser tan buen estudiante a sacar una nota tan bajita, tan mala. 0,50. Mucha gente sacó 0,50, que habían sacado 4,55 en el examen pasado. Entonces, los invito a todos a que se pongan la pila, porque la situación no está para uno estar confiándose. ¿Ya? Entonces, la idea es que estudien y les vaya bien. Yo no tengo ningún problema en ponerle 5 al que saque 5. Pero igual, ese examen nos demuestra que o no estudiaron, estaban confiados, o no sé qué estaban esperando. Me causa mucha duda, pero yo creo que la duda viene más bien por lo primero, por el primer parcial. Ya muchos están confiados que ya ganaron con esos 4 y pico en 4-1 en un corte, que eso no es lo habitual en farmacología, pero bueno, yo pensé que el grupo era muy bueno y por eso habían sacado esas notas tan altas, pero veo que ahora nos estrellamos con la realidad. Entonces, solo 4 estudiantes ganaron el examen y hubo más de 30 estudiantes que sacaron menos de 1. Eso demuestra que algo está pasando. Vamos a ver, no sé, ustedes son los que Profe, saben. Sí, dígame. con respecto a la nota o más bien a los porcentajes de los parciales, ¿a cuánto corresponde cada uno? 10 y 10. Ya les dije, 10% la exposición, que ya les di las notas. 10% el examen este que vamos a hacer, que es de los mismos temas de la exposición, y 15% el examen de antibiótico. El examen que hicimos de antibiótico vale 15. Ya yo les había dicho desde el principio, este vale 10 porque de estos temas estamos evaluando 20%, 10% la exposición y 10% el examen que vamos a hacer. ¿Listo? Y ya tienen 15% de antibióticos. 10, 10 y 15 les da el 35% de este corte. Y el final son 10% la exposición y 20% el examen final, que va a incluir todas las exposiciones más los temas que vamos a ver, gastro y la parte de anticonceptivos hormonales. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, otro de los motivos de consulta muy frecuentes son las enfermedades gastrointestinales, lo que nosotros llamamos gastroenterología, medicamentos en gastroenterología. Aquí ustedes van a encontrarse muy frecuentemente con unos medicamentos que son de diferentes puntos, pero los más usados son los medicamentos para el manejo de la enfermedad acidosa, la enfermedad péptica, la úlcera en general, todo lo que tiene que ver con enfermedad gastrointestinal relacionada con reflujo gastroesofágico, gastritis y todas esas patologías. Esa es la primera parte que vamos a ver acá. Además, vamos a ver los medicamentos para el manejo de colon irritable, que es otra de las patologías que vemos frecuentemente en el tubo gastrointestinal. Vamos a ver todo lo de colon irritable. Vamos a ver algunos medicamentos que se usan para el vómito, náuseas y vómitos. Vamos a hablar de medicamentos que se usan para problemas anales, como las fisuras anales, como las úlceras a nivel anal, específicamente
relacionadas con hemorroides. También vamos a ver un capítulo de eso. Vamos a ver los medicamentos para el estreñimiento, o sea, lo que son laxantes, y vamos a ver los medicamentos para la diarrea y el manejo de la enfermedad diarreica aguda. Entonces, fíjense que son varios puntos específicos que vamos a ver. Y vamos a empezar hablando un poco sobre el manejo y el control de la acidez y las úlceras. Entonces, uno de los cuadros más frecuentes de consulta en el paciente tiene que ver con la enfermedad acidopéctica, la enfermedad acidopéctica o la sintomatología acidopéctica. Entonces, nosotros vamos a ver que es muy frecuente que el paciente o que la persona consulte por una enfermedad o por un cuadro clínico asociado a la enfermedad acidopéctica. Entonces, dentro de ese cuadro, nosotros vamos a encontrar dolor. El paciente va a manifestar muchas veces dolor y es importante que tengan en cuenta esa parte porque este es un dolor que puede ser ocasionado inclusive por mal manejo de los medicamentos. Ustedes lo vemos muy frecuentemente en el paciente que tiene dolor, epigastralgia, que llama uno, dolor epigástrico, directamente relacionado con úlceras o con gastritis. Y cuando decimos que pueden ser ocasionados por nosotros mismos, nos referimos directamente a ese dolor que tiene mucho que ver con un cuadro muy, pero muy importante con la disminución de los factores protectores de la mucosa gástrica. Entonces ustedes van a ver que hay medicamentos que disminuyen esos factores protectores. Regálenme uno. Recuérdenme uno, por favor. Bicarbonato. Bicarbonato protege. Medicamento que disminuya la protección de la mucosa y que pueda producir mayor actividad gástrica o gastritis. Los AINES. Perfecto, los AINES. Entonces los AINES, ahí están los corticoides también, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos para el manejo del control de la acidez y las úlceras? Entonces, nosotros como médicos vamos a tener 4 objetivos básicos. El primero, aliviar el dolor. La pregunta es, ¿y cómo aliviamos el dolor? Cuéntenme a ver, si un paciente me llega con un dolor tipo ardor, tipo quemazón, tipo urente, tipo quemante, ¿qué hacemos con ese paciente? Bueno, nosotros cuando estuvimos hablando, dijimos que podíamos utilizar los AINES para el dolor, pero ya nos damos cuenta que en este caso no lo podemos utilizar por ese efecto adverso que tienen los AINES. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es un medicamento o una sustancia gastroprotectora. Por lo menos, muy usualmente se usa el bicarbonato, no de forma endógena, sino la exógena, donde las personas con un vaso de agua le echan bicarbonato y al administrarlo, pues dicen que sienten cambios a nivel de esa epigastralgia. Muy bien, listo. Entonces usted, Hernández, no va a usar, por ejemplo, el ibuprofeno para ese dolor que el paciente nos está manifestando. ¿Cierto que no? No, no se puede. No. Perfecto. Entonces ya sabemos que si metemos ahí, se va a empeorar completamente. Aquí hay un poco. ¿Quieres buena pareja? Y ese es el boom ahora mismo en la universidad. ¿Quién habla ahí? ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor. Veo que hay alguien que está distraída, no sé quién, no sé cuál es el boom que tiene por delante, menos la clase. Bueno, entonces, aliviar el dolor. Entonces vamos a aliviar el dolor y aquí vamos a hablar de 4 grupos de medicamentos. Entonces, mucho oído. Vamos a hablar de los neutralizantes ácidos, también llamados antiácidos. Ahí vamos a hablar de el Milpas Plus, de la Milanta, etcétera, etcétera. ¿Qué son? Derivados de carbonato, de algunas sales, etcétera. Primer grupo. Tenemos los anti-H2. Ahí vamos a hablar de la muy
La ranitidina, muy conocida, y todo ese grupo, famotidina, simetidina y demás. Tenemos los inhibidores de la bomba de protones, ¿cierto? Ahí vamos a hablar de el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, exomeprazol y demás. Es un grupo importante. Doctor. Y tenemos, sí, dígame. La ranitidina ya no la suspendieron del mercado. Ya vamos para allá. Ahorita que entremos a hablar de ello, efectivamente la ranitidina ha tenido algunos inconvenientes por vía parenteral y ya hay una orden de la FDA de descontinuarla. Pero yo se las menciono porque existe, de acuerdo con usted. ¿Listo? Y tenemos misma la sacó. los citoprotectores de segunda línea, como son el misoprostol, ustedes lo conocen como un abortivo, que también es un medicamento que usamos. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo muy, pero muy en cuenta. Bueno, el segundo objetivo del manejo o control de la acidez es promocionar la cicatrización. Cuando hablamos de promocionar la cicatrización, nosotros vamos a encontrar que en algunos casos se puede presentar algún tipo de lesión, gastrolesión a nivel del tubo digestivo. Entonces nosotros vamos a encontrar que el paciente puede llegar a tener una úlcera, puede llegar a tener una lesión, una laceración a nivel del tubo. Entonces debemos utilizar medicamentos que me van a ayudar a eso. Dentro de ese grupo de medicamentos está el octasulfato de sacarosa. De pronto eso no le suena a nada, pero cuando uno dice hay medicamentos que actúan como un tapiz, protegiendo y ayudando a la cicatrización. Ahí está el Actensin, que es un nombre comercial, que tiene octasulfato de sacarosa y tiene aluminio. El aluminio actúa disminuyendo la acidez. Entonces ahí tenemos otro grupo de medicamentos que vamos a ver acá. Tenemos el tercero, prevenir las recurrencias. Uno de los problemas grandes que tiene el paciente siempre es que estas enfermedades tienden a recurrir, tienden a ser reiterativas. Entonces nosotros debemos tener claro que no es suficiente con un anti-H2, no es suficiente con un medicamento directamente relacionado con la inhibición de la bomba de protones, sino que necesitamos unas recomendaciones generales importantes que también las vamos a ver acá. Y es tratar de evitar que esas sustancias que son llamadas secretagogas, son aquellas sustancias que estimulan la producción del ácido clorhídrico, se vayan a aumentar mucho, porque si nosotros tenemos mucho ácido clorhídrico, ya sabemos que el ácido clorhídrico está relacionado ¿con qué? Con la acidez. Entonces, si tenemos mucho ácido clorhídrico, nosotros vamos a tener muy de la mano el riesgo, efectivamente, de que se recurra o que se vuelva a presentar la alteración, y con el tiempo esa repetición y esa agresión a nivel de la mucosa va a terminar produciendo unas alteraciones importantes en la estructura normal del tubo digestivo. Entonces vamos a prevenir las recurrencias. Y lo último, vamos a equilibrar factores agresivos contra factores protectores. Entonces, cuando yo digo factores agresivos versus protectores, regálenme unos agresivos y regálenme unos protectores. A ver, ¿qué vamos a hacer exactamente con eso? ¿Quién me dice? Por ejemplo, doctor, la abundancia de comida, de ingerir comida, pues. La bacteria Helicobacter pylori también, profe. Muy bien, el Helicobacter pylori. También. Y uno de los protectores es el tapón bicarbonato. Ajá. Uno de protectores que podemos tener en cuenta en dietas y demás. Regálenme uno. ¿Qué me dicen? La leche, ¿no? ¿Protector? No. Doctor, pero quitando de la dieta o agregando a la dieta. Como usted quiera. Ambas cosas. Si yo Quitar le a la digo un dieta y- factor protector que quite de la dieta. ¿Qué pasó? ¿Se le fue? Los productos químicos, La doctor, como el comida vinagre, rapa. el frutiño. Productos químicos. el Las consumo bebidas- de alcohol. Las bebidas Las negras, el bebidas- consumo de alcohol, Las comidas picantes, doctor. los irritantes y picantes, muy bien. Listo, entonces ya ustedes están ubicados de qué vamos a hablar en esta primera parte del capítulo. Vamos a hablar de
todos estos objetivos que nos van a llevar a tener un equilibrio y de esta manera no tener problemas relacionados con esto. Entonces recuerden en la fisiología gastrointestinal que hay unas células que producen ciertas sustancias. Nosotros es importante tener en cuenta las células superficiales que están asociadas a la producción de moco. Recuerden, las células parietales son muy importantes porque se asocian con la producción del ácido clorhídrico. Recuerden que el ácido clorhídrico lo necesitamos porque es un protector, también ayuda a mantener el pH gástrico y de paso va a ayudar a eliminar ciertas bacterias, virus, hongos o parásitos que puedan llegar ahí. Por eso necesitamos un pH óptimo a nivel gástrico. Tenemos las células principales, producen pexinógeno, la lipasa gástrica, y tenemos la gastrina, que es una sustancia que actúa como hormona que produce una respuesta muy importante en general. Entonces, nosotros vamos a ver que todo esto va a estar relacionado directamente en una célula G, en una célula D, y que hay unos factores a través de segundos mensajeros que se van a estimular y nos van a producir y nos van a mantener el equilibrio de la fisiología gastrointestinal. Eso se los voy a explicar ahorita. Entonces ustedes van a ver todo esto entrelazado, por eso nosotros necesitamos las células enterocromacines, las células parietales y las células epiteliales superficiales en equilibrio para que nosotros podamos tener una fisiología gastrointestinal ideal y de esta manera no tengamos problemas con cualquier tipo de sintomatología de la cual estamos refiriendo. Entonces, dentro de todo esto existe lo que se conoce como la bomba de protones. Nosotros necesitamos esa bomba de protones, cuando se estimula, están relacionados directamente con la producción del ácido clorhídrico. Por lo tanto, es importante neutralizarla en unos eventos específicos. Entonces, en esta imagen nosotros vemos la gastrina, la acetilcolina y la histamina, tres mediadores que estimulan la proteína quinasa y que se relacionan directamente con la bomba de protones. Entonces, ahorita vamos a ver esta imagen que es muy importante, regulación fisiológica y farmacológica de las secreciones gástricas. Aquí voy a explicar todo el mecanismo de acción. Si nos queda claro esta imagen, nosotros vamos a lograr entender muy bien todo el proceso que tiene que ver con la parte gastrointestinal en nuestros pacientes. ¿Están viendo claro y me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿sí logran ver el cursor que estoy moviendo? No. ¿No se ve nada? Ya ahora sí, ahora Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, listo. Entonces, Sí, déjenme sí, ver. ahora sí, profe. Bueno, No, entonces yo eso en grande. les voy a señalar tres estructuras muy importantes. La primera, si la ven, célula enterocromafin, perdón. Aquí aparece como cell SL, ¿sí? La Sí. estoy señalando. Una, tenemos esta estructura grande que va a ser la célula parietal. En grande tiene forma cuadrada o rectangular, más o menos más cuadrada que rectangular, ¿sí? Y tenemos la célula epitelial superficial abajo. ¿Listo? Estas tres células van a actuar o deben actuar de manera sincronizada para mantener un equilibrio ácido básico y un equilibrio de pH que nos permita que no haya ningún tipo de agresión. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces vamos a hablar de la célula enterocromafin arriba, de la célula parietal en todo el frente y la célula superficial epitelial abajo. Bueno, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener aquí unos receptores, específicamente tres tipos de receptores y un cuarto si se quiere. ¿Cuáles son esos receptores? El receptor M3 es un receptor muscarínico, el receptor CCK2, que es un receptor de histamina, de gastrina. Tenemos el receptor H2, que es el receptor de histamina, y tenemos el receptor EP3, que es el receptor que está relacionado con las prostaglandinas, específicamente con los ácidos grasos de 20 átomos de carbono. Eso lo ven ustedes en la célula parietal que estoy señalando. Listo. Entonces, nosotros tenemos unas sustancias que estimulan la producción de ácido. ¿Cuáles son esas sustancias? La gastrina, la histamina y algunas sustancias que pueden actuar directamente sobre la célula parietal independientemente de estas dos sustancias. Y tenemos otras que nos protegen, que disminuyen la producción, que son las EP3, que son unos receptores específicos relacionados con las prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas van a proteger la mucosa produciendo moco y bicarbonato. Es un tema muy importante, muy clave para que tengamos bien en cuenta todo el proceso
que ustedes van a ver o que ustedes están viendo en el manejo de estos pacientes. Entonces, eso es importante que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Aquí vamos a encontrar que, y arranco, la gastrina puede tener dos puntos donde actúan. Miren que hay una célula enterocromafin cuya fuente principal es la histamina. Recuerden que nosotros vimos las histaminas por allá cuando hablamos de antihistamínicos, pero aquí estamos hablando de otras sustancias que tienen un efecto diferente porque estamos hablando de nivel gástrico. La gastrina puede estimular directamente a la célula parietal o puede estimular el receptor CCK2 que tiene la célula enterocromafin o SL y estimula la liberación de histamina. Entonces nosotros vamos a hacerlo primero por la vía de el receptor de la gastrina es el CCK2. Entonces la gastrina estimula el receptor CCK2 en la célula enterocromafin histamínico y lo que hace es que estimula la liberación de histamina. Y la histamina estimula el receptor H2. Esa es una parte. Tenemos que la gastrina puede actuar directamente sobre la célula célula parietal y estimular el receptor CCK2. Entonces, ¿qué vamos a buscar al final? Vamos a buscar en la parte final de la estructura de la célula parietal, aquí aparece HK-ATPasa. Esta es la bomba de protones. Entonces resulta que hay dos vías importantes a tener en cuenta. Tenemos una vía dependiente de la AMP cíclico y una vía dependiente del calcio. Entonces, en la parte superior ustedes ven calcio dependiente. Esta es la vía dependiente del calcio. Y abajo tienen la vía dependiente del AMP cíclico. Vamos a explicar primero la vía dependiente del calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gastrina se libera, actúa sobre su receptor CCK2 en la célula parietal. Ella estimula la vía dependiente de calcio. Al estimular la vía dependiente de calcio, ella lo que hace es que estimula esta vía, estimula la HK-ATPasa, o sea, la bomba de protones, y esto estimula la liberación de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar algo muy importante y es que cuando yo estimulo el receptor CCK2 a nivel de la célula parietal, voy a tener un incremento de la producción de ácido clorhídrico. Listo. Segunda vía, la gastrina actúa sobre el receptor CCK2 de la histamina o de la célula enterocromafin, libera la histamina y la histamina actúa sobre su receptor H2 y ella, en vez de estimular la vía del calcio, estimula la vía del AMP cíclico. Cuando la histamina es estimulado en su receptor H2, ella libera la vía del AMP cíclico, actúa sobre la bomba de protones y también produce liberación de sustancias mediadoras que tienen que ver con la distribución o producción de ácido. ¿Listo? Miren, interesante el proceso. Entonces, doctor, ¿se puede decir que la gastrina actúa tanto indirecta como directamente sobre las células parietales? Total, lo puede decir así sin ningún problema. Usted lo ve allí claramente. Y recuerden que hay otro receptor que no habíamos hecho mención, que es el receptor EP3. El receptor EP3 es un receptor que se asocia mucho a los ácidos grasos de 20 átomos de carbono. Dentro de esa estructura química aparece la PGE2 y PGI2, o sea, las prostaglandinas y prostaciclinas. Entonces, cuando nosotros estimulamos las prostaglandinas, ellas actúan sobre el receptor EP3 y estimulan la vía del AMP cíclico, pero en vez de aumentar la actividad, las EP3 disminuyen la actividad, por lo tanto disminuyen la acción de la bomba de protones, del HK-ATPasa. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener unos medicamentos que usamos para todo esto. Entonces los vamos a explicar ahora paso a paso en la medida en que vayamos entendiendo este proceso fisiológico de las secreciones. Eso ocurre en la célula parietal. Pregunto, ¿queda claro lo que ocurre en la célula parietal? Sí, doctor. Sí, doctor.
Entonces, vamos a tener que nosotros nos vamos a basar en un proceso muy, pero muy importante, como lo es el proceso de estimulación, liberación y cómo vamos a manejar todo el proceso de la célula parietal. Bueno, esa es la célula interna. Ahora viene la célula superficial, la célula epitelial superficial. Entonces nosotros tenemos aquí que hay unas sustancias que en especial las EP3, ojo, nosotros vamos a ver que esas células EP3 o esos receptores, mejor EP3, son estimulados por las prostaglandinas. Pregunto, ¿qué producen las prostaglandinas? Recuérdenme, ya los vimos. Moco y bicarbonato. Moco y bicarbonato. O sea, las prostaglandinas son Protectoras de como tal del epitelio Protectores gástrico. Ah, listo, muy bien. Entonces, cuando yo hablo de equilibrio entre factores estimuladores, factores protectores, lógicamente, ¿dónde está el equilibrio? Entre las células de la gastrina, los receptores CCK2, los receptores H2 y los receptores EP3, ¿cierto? Y así nosotros vamos a mantener un equilibrio. Entonces, cuando nosotros estimulamos este tipo de sustancias, estos receptores, se da la liberación de moco y de bicarbonato y vamos a tener citoprotección de la mucosa gástrica. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Listo. ¿Quedamos claros hasta allí? Sí, profe. Bueno, sí, entonces doctor. vamos a explicar ahora mecanismo de acción de algunos medicamentos y con esto nosotros volamos a hablar de otras cosas. Entonces arrancamos con el primer grupo. Vamos a hablar de los neutralizantes ácidos o antiácidos. Ejemplo, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, comerciales que ustedes conocen, la famosa Milanta, el Milpas Plus, el Ditopaz. Listo. Ojo, se llaman neutralizantes ácidos o antiácidos. La primera pregunta para ustedes sería, ¿dónde actúan? A, en las células, en los receptores M3, B, en los receptores CCK2, C, en los receptores H2, D, en los receptores EP3 y E, en ninguno de los anteriores. ¿Qué me dicen? Ninguno de los anteriores, doctor. Y entonces, en ninguno de los anteriores. Muy bien. Entonces, fíjense, muy bien, la respuesta es esa. Entonces, cuando yo doy la Milanta, el Milpax al paciente, resulta que la acidez, la bomba de protones, ¿qué le pasa? Yo bloqueo la bomba de protones. No, doctor. Para nada. Sí la bloquea, disculpe. ¿Y cómo la bloqueo? Cuénteme, doctor. No la bloqueo. Listo. Ahora le digo por qué no la bloqueo, porque es que él no actúa sobre ningún receptor. ¿Cuándo actúa él? Cuando nosotros tenemos una hiperacidez. Entonces recuerden algo, los antiácidos neutralizan la acidez y convierten el ácido en una base más una sal. Recuerden, ácidos y bases se neutralizan. Vamos a tener sal más agua. Entonces, cuando el paciente tiene ese ardor, quemazón, y usted le dice, tómese un Gaviscon, tómese una cucharada de Milanta, tómese un Milpax, ¿qué hace el paciente? Se toma la cucharada y siente el alivio. La pregunta es, ¿por qué se da el alivio en ese paciente? Estamos viendo la fisiología y la farmacología de estos medicamentos. ¿Por qué se dará? Cuéntenme. Disminución de los hidróxidos, por la disminución de los iones de hidrógeno, que esos son los que más provocar el aumento del pH. Ajá. ¿Quién más opina? Profe, no sé si estoy un poco perdido, pero yo creo que este tipo de medicamento actúa es en sí sobre el jugo gástrico, actuando como un tapón, no, por eso es que no actúa a nivel celular, sino acá directamente en ese jugo gástrico que ya está en el estómago. Hace como si fuera un tapón bicarbonato, profe, ¿no? Perfecto, Para esa es la mantener el palabra. equilibrio. Esa es la palabra, es un tapón. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es muy importante tener muy en cuenta eso.
Muy importante tener en cuenta eso para que nosotros podamos tener éxito en nuestro tratamiento. Entonces, de entrada, oigan, muy claro debe quedar. Lo primero, que los neutralizantes ácidos o antiácidos se utilizan como coadyuvantes en la enfermedad acidopéctica. Nunca van a ser de elección. Son medicamentos para el manejo sintomático. Cuando el paciente tiene la acidez, la griera, usted se toma la cucharada, se toma el sobrecito, se mastica la tabletica, dependiendo de la presentación, y él siente alivio. ¿Qué ocurre a las 4 horas, a las 3 horas, a las 5 horas después de eso? Cuéntenme. Se pasa el efecto y regresa a la acidez nuevamente. Exactamente. Entonces yo pregunto, ¿nosotros neutralizamos bomba de protones? Estos fármacos vienen siendo como de rescate, así más o menos. Perfecto, ¿Se algo puede así, decir? simplemente de tratamiento provisional. Listo, perfecto. Estamos claros todos. Están siempre hablando los dos o tres los mismos. Entonces, vamos bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Queda claro el primer grupo de medicamentos, los vamos a dar para pacientes sintomáticos, no curan la enfermedad, no disminuyen la acidez de manera importante, te ayudan a neutralizar la acidez, son tratamientos de paso, y yo necesito fortalecer todo el tema de mi paciente que está muy mal. Profe. Segundo grupo, dígame. Yo tengo una pregunta. ¿Usted no ha pasado de la diapositiva esa de la regulación fisiológica? O sea, Ahí donde está el estamos, medicamento. ahí estoy explicando en ahí esta está diapositiva, me todo. voy a demorar, Es que me yo voy a pensé que era demorar. mi internet que No, 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 estaba... no, Ahí van a no. estar todos los medicamentos. Aquí voy a explicar todo, cosa que cuando yo pase a lo otro, ustedes se van a reír de la vida. ¿Listo? Ya, gracias, profe. Es que yo, miren, así como estoy explicando yo, es que yo quisiera que ustedes explicaran sus temas. Cuando ustedes vayan a explicar sus temas, ustedes explicaran y a todo el mundo le queda claro y así es más fácil, pero cuando nosotros empezamos algunos lo hacen muy bien, porque sí, efectivamente hay mucha gente que lo hace muy bien, pero hay otros que simplemente se preparan para leer una diapositiva, para salir del paso y no, los mecanismos no los tienen claros. Nosotros tenemos que tener claro el mecanismo para poder entender el medicamento. Bueno, continuamos. Vamos con los anti-H2, ranitidina, famotidina, cimetidina. Listo. Si a mí me dicen anti-H2, mecanismo de acción, ¿cuál sería? ¿A quién bloquean? Bloquear el receptor de la A la histamina. H2. Exactamente. El receptor de la histamina, doctor. Entonces viene, Dependiente. perfecto. Entonces viene la gastrina y se estimula, actúa el receptor CCK2, estimula la histamina se libera y actúa su receptor H2. Entonces vengo yo y bloqueo receptor H2. ¿Qué bloqueo? ¿Cuántas vías de acceso tengo para llegar a la bomba de protones? Respuesta. 2, pero solamente bloquea uno. 2. Perfecto. Exactamente. Entonces yo con el anti-H2 lo que hago es que bloqueo el receptor H2, bloqueo la vía dependiente del AMP cíclico y bloqueo parcialmente la bomba de protones. Porque resulta que la vía del calcio sigue activa y sigue produciendo y estimulando la bomba de protones. Entonces, ese paciente que tiene una enfermedad acidopéptica leve, que su liberación de acidez no es tan alta, facilito. Ese paciente nosotros lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a manejar, pero la producción de ácido puede ser mayor del 40%. Quiere decir que eso no va a curar al paciente, lo va a mejorar, pero vamos a tener otras alternativas mejores. Por lo tanto, este es un buen medicamento, pero no es el medicamento de elección, porque seguimos con las vías alternas completamente actuando. Listo. Segundo grupo, ¿dónde actúan? Anti-H2, bloquean el receptor de la histamina 2 a nivel de la célula parietal, disminuyen la producción del AMP cíclico, disminuyen la producción de la bomba de protones por la vía del AMP cíclico. ¿Está claro el mecanismo de acción? Sí, doctor. Listo. Tercer grupo, los inhibidores de la bomba de protones. Ahí está omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, exomeprazol, rabiprazol. Listo. Que tiene el micrófono abierto, por favor. Listo. Entonces, ¿qué
¿Dónde actúan ellos? Entonces, ¿qué ocurre? Este medicamento no actúa ni en el receptor M3, perdón, ni en el CCK2, ni en el H2, ni en el EP3. ¿Dónde actúa él? Directamente en la bomba, o sea, bloquea la bomba de protones. Por lo tanto, la vía del calcio se puede dar, la vía del AMP cíclico se puede dar, pero cuando yo bloqueo la bomba, puedo inclusive, oigan esto, disminuir en un 95% la producción de ácido. Entonces, por esa virtud, desde el punto de vista sintomático, desde el punto de vista de acidez, es el medicamento de elección para tratar enfermedad acidopéctica. Listo, desde el punto de vista sintomático, recuerden, porque si hay Helicobacter pylori no es suficiente. Entonces nosotros vamos a tener que los inhibidores de la bomba de protones bloquean la bomba, disminuyen en un 95% la acidez y de esa manera controlamos el tratamiento que nosotros vemos y estamos dando con respecto a ese paciente que nosotros estamos tratando. Listo. ¿Y tenemos cuántos grupos de medicamentos? Llevamos 3 grupos de medicamentos hasta el momento. Tenemos, esa es la primera línea de elección. Ojo, hay una segunda línea de elección que la encabezan 2 medicamentos. Voy a hablar del primero, que es un análogo de la prostaglandina. Óiganme, si a mí me dicen que es un análogo, ¿qué me están diciendo? Agonista. Actor a favor. Exactamente. A favor. Potencia. Entonces, vamos a potenciar. Cuéntenme a ver. ¿Cuál sería el análogo de las prostaglandinas entonces? ¿Dónde actuarán los análogos de las prostaglandinas? En la nivel EP3, del- doctor, de la célula Perfecto. epitelial. Entonces actúa en la EP3 de la célula parietal y también en la célula epitelial. Vamos a ver las 2 acciones. Cuando yo doy el misoprostol, recuerden que es un abortivo. ¿Oyeron? Es un abortivo. El misoprostol es un análogo de las prostaglandinas que tiene 2 virtudes. Una, por ser análogo de las prostaglandinas, estimula el receptor EP3 y miren lo que ocurre acá. Disminuye la liberación de la vía del AMP cíclico, disminuyendo la producción de ácido. Por eso es segunda línea. Y segundo, estimula la célula epitelial superficial, aumentando la producción de moco y bicarbonato. Por lo tanto, este medicamento te protege y al mismo tiempo te disminuye la producción de ácido de manera parcial. ¿Listo? Pero tiene un problema. Es un abortivo. Entonces, nosotros en mujeres embarazadas no podemos dar el misoprostol porque eso nos va a producir un aumento en la contractilidad y eso nos va a llevar de una u otra manera a riesgo de aborto y también producen diarrea porque él actúa sobre el músculo liso, aumentando la contractilidad del mismo. Recuerden que el tubo digestivo es músculo liso. Entonces tenemos el misoprostol que actúa en el receptor EP3, disminuye la liberación del AMP cíclico dependiente, la vía dependiente del AMP cíclico, disminuye la producción de la bomba de protones, además produce moco y bicarbonato a nivel de la célula epitelial superficial. Y tenemos 4 medicamentos. ¿Queda claro el misoprostol? Y ahora yo les pregunto, ¿y por qué no se considera de primera línea para el manejo de la enfermedad acidopéctica? Por lo que Porque un medicamento solamente abortivo. inhibe- Todo porque va a inhibir solamente una vía, ¿no? Y quedan las otras. Esa es una, sí, válida. Y hay otra, ¿cuál será? Profe, El abortivo, doctor, el componente abortivo en la mujer. No, y si yo se lo doy a un hombre, ¿lo puedo usar en hombre? Por lo que puede dar diarrea, doctor. En hombres No se vayan por los efectos adversos, estamos hablando del mecanismo de acción. Todo eso es cierto lo que dicen. Porque es potente, análogo. ¿Porque es potente análogo o porque no es tan potente? ¿Ah? ¿Quién es más potente? ¿Quién es más potente? Estoy hablando de la enfermedad acidopéctica, ojo, yo no estoy hablando del poder potente abortivo, no, estoy hablando de la enfermedad acidopéctica. ¿Quién es más potente? Escúchenme claro, ¿quién es más potente?
para manejar la enfermedad ciopéptica? A, así en ese orden. A, anti-H2. B, inhibidores de la bomba de protones. C, misoprostol. D, antiácidos. E, ninguna de las anteriores. ¿Qué me dicen? Inhibidores de la bomba de Inhibidores protones. de la bomba de Inhibidores de la protones. bomba de protones. La bomba de protones. Entonces, ya ustedes mismos acaban de caer, es un medicamento de segunda línea, además de todo lo que dijeron, también tiene poder abortivo y puede producir diarrea, como bien lo dijeron ahora rato. ¿Queda claro el misoprostol? Doctor, pero... ¿Pero qué? Sí, señor. Doctor, pero viendo algo desde el punto de vista, hablando de la parte fisiológica, conociendo que esa acidez, sacando a la Helicobacter pylori, claro está, hablando de que este trastorno es por un desequilibrio de entre la parte del bicarbonato y la acidez, ¿no sería mucho más fisiológico utilizar un anti-H2 que antes utilizar una bomba de protones? Porque sabemos que la acidez es protectora de una u otra Claro, forma. doctor, muy bien su observación, eso es cierto, pero usted llega a un momento en que a punta de anti-H2 no puede con el problema, ¿de acuerdo? Doctor, Entonces dependería del estado del paciente, ¿no? claro, usted lo va a Ok, individualizar. Un paciente exactamente. leve yo lo manejo con anti-H2 sin problema, pero ya cuando el paciente es recurrente, el paciente viene con un cuadro, es mejor irnos directo a manejarlo con un medicamento tipo inhibidor de la bomba de protones, ¿oyó? Efectivamente, eso lo va a aprender usted con el tiempo. ¿Vamos claro hasta aquí? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, listo. Vamos a hablar ahora del quinto medicamento, que es el sucralfate. Aquí lo ven ustedes en la parte posterior, aquí se la señalo, después de la célula epitelial superficial. Ojo, el sucralfato tiene dos componentes, octasulfato de sacarosa. Cuando a mí me dicen octasulfato de sacarosa, ¿cómo clasificamos ese medicamento? ¿Qué será? Es un azúcar. Listo. Más tienen aluminio. El aluminio actúa disminuyendo la acidez. Entonces resulta que este es un medicamento que usamos para dos cosas. Úlcera por estrés o la úlcera. O sea, él ayuda a cicatrizar y a mejorar la recurrencia de úlceras en el paciente. Entonces mi pregunta es, ¿dónde actuará el sucralfate? Respuesta. A, le voy a dar las opciones. Receptor M3, receptor CCK2, receptor H2, receptor EP3 o en la célula epitelial superficial. Respuesta. Célula epitelial superficial. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? No, ninguna, doctor, de eso es lo que mencionó. Si no actúa, entonces ¿dónde actúa? Si no actúa en la célula epitelial superficial. Pregunto. Cuéntenme. Pues tiene el componente de aluminio que actúa también como antiácido, entonces actuaría más que todo pues como tal en el ácido. Y Claro, el componente pero es una concentración mínima. Entonces yo le pregunto a usted, doctor, ¿qué necesito yo para que actúe el sucralfate? ¿Qué se le ocurre? La sacarosa. No. ¿Qué necesito yo en el cuerpo del paciente para que el medicamento actúe? ¿Quién me ayuda? Biodisponibilidad. No. ¿Qué necesito? Que haya una lesión. Recuerden que él se va a pegar al sitio donde está la lesión. Si no hay lesión, ¿qué pasa? Él no tiene donde pegarse y así como usted lo toma, lo elimina. ¿De acuerdo? Recuerde que él es un citoprotector. Él se pega a la mucosa erosionada o dañada y ayuda a disminuir el daño y a cicatrizar la herida producida por las lesiones ácidas y todo esto. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Listo, llevamos 5 y nos vamos para el sexto grupo. Vamos a hablar de antibióticos, ustedes que son expertos. Vamos a hablar de antibióticos. Y cuando hablamos de antibióticos, aquí mencionan, aquí en esta imagen, algunos. El bismuto, el metronidazol, la tetraciclina, la claritromicina, la amoxicilina. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Cuéntenme.
De la Helicobacter Del pylori. Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter es un bastoncillo gram negativo, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Sí, efectivamente, vamos a hablar del Helicobacter pylori, que lo vamos a erradicar. ¿Cómo erradicamos el Helicobacter pylori? A punta de antiácido, a punta de inhibidor de la bomba de protones. ¿Cómo lo erradicamos? Antibiótico. Con antibióticos, ¿cierto? Y los antiácidos y todo esto nos van a coadyuvar en el tratamiento, pero para mejorar la sintomatología del paciente. Entonces, eso es lo que nosotros vemos allí. ¿Listo? Entonces ahí vamos a hablar de antibióticos y ya cuando lleguemos al punto lo vamos a ver. ¿Claro o no? Sí, doctor. Bueno, entonces, como estamos claros, y se supone que todos están en clase, aquí está este grupo. Laura Álvarez, ¿está por allí? Laura. Laura Álvarez. Se privó Laura Álvarez. Apenas voy a preguntar, se les daña el micrófono. Anaya Berrío, ¿está por allí? Dígame, doctor. Bien. ¿Está viendo la imagen, Anaya? Sí. Bien. Entonces, Anaya, resúmame con sus propias palabras, no tiene que ser de memoria. ¿Cómo actúan? ¿Cuál es la regulación fisiológica y farmacológica en las secreciones gástricas? Cuénteme a ver. No, doctor, no le puedo explicar eso porque me he salido muchas veces de la llamada y he entrado muchas veces y no he Bueno. podido entender bien. Andrea Anaya Peña. ¿Está por ahí, Andrea? Se fue todo el mundo. González Caicedo Geovanela. Aquí estoy, doctor. Está por ahí. Bueno, cuénteme, a ver, préndame la cámara. Listo, un momentico. Vamos a explicar con sus propias palabras los 6 grupos de medicamentos que acabamos de ver. Ya de ahí vamos a pasar, Giovanela, vamos a pasar ya a explicar. Hoy estamos haciendo una clase introductoria. ¿Listo? Hágale, Giovanela. Ok, Lo que usted bueno, entiende con sus doctor. propias palabras. Dele. Ok, vimos primeramente que vamos a tener 3 células, una célula enterocromafín, una célula parietal y una célula superficial, epitelial superficial. Entonces vamos a tener unos grupos de medicamentos que van a tener pues diferentes sitios de acción. Primeramente, cabe resaltar que vamos a encontrar en estas células una serie de receptores. Aquí los vemos. En la célula enterocromafín vemos el receptor CCK2. Vemos en la parietal, vemos el receptor M3, el CCK2 también, el H2 y el EP3. Y en la superficial epitelial vemos el EP3, el EP3. Entonces vamos a encontrar varios medicamentos que van a tener diferentes, como por así decirlo, tipos de acción, y pues esto claramente nos va a llevar como a la respuesta que vamos a tener. Vamos a encontrar unos que van a ser, no van a ser de primera elección, que van a ser como coadyuvantes, y otros sí van a ser de primera elección, que van a estar como tal inhibiendo esa parte, que lo que nos va a dar todo esto es la producción de lo que es el ácido clorhídrico. Entonces vamos a tener medicamentos que van a actuar en los receptores CCK2, tanto de la célula enterocromafín como de la parietal. Vamos a ver que en la célula parietal, para la formación de este ácido clorhídrico, que es a través de lo que es la bomba HK-ATPasa, vamos a tener que esta es la que nos va a dar al final lo que es el ácido clorhídrico. Entonces esta va a tener 2 vías. Por el receptor CCK2 y el M3, que nos va a dar la vía del calcio, y el H2 y el EP3, que nos va a dar la vía del AMP cíclico. Bueno, entonces vamos a tener medicamentos. El primero vamos a tener que va a inhibir lo que es el CCK2, tanto de la
de la célula enterocromafin como de la célula parietal. Vemos que en la célula enterocromafin esto nos va a producir la histamina va a estimular esta célula H2 y va a inhibir lo que es esta vía, que es la del AMP dependiente, el AMP cíclico, y nos va a bloquear lo que es la parte de la producción de ácido clorhídrico de la bomba de HK-ATPasa. Vamos a tener otros que van a actuar en lo que es, no, disculpen, ahí me confundí. Van a actuar, los primeros van a actuar en la H2, en el receptor H2. Bueno, de pronto, no sé, me estoy confundiendo, pero lo que estoy tratando de decir es que van a haber diferentes, como tal, medicamentos que van a actuar pues en diferentes lugares. Déjenme y me ubico nuevamente. Bueno, sí, van a haber unos que van a actuar tanto en el CCK2 de la célula enterocromafin como la de la parietal. Entonces, van a estar como tal inhibiendo estas dos vías. Vamos a encontrar otras que son los más potentes, que van a estar actuando directamente sobre la bomba de potasio para así poder dar lo que es el ácido clorhídrico, que estos son los más potentes porque actúan ya como tal directamente sobre la formación de este ácido. No lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar otros medicamentos que van a actuar sobre esta EP3, que es de suma importancia para lo que es la producción como tal de prostaglandinas, que sabemos que esta es la que nos ayuda en esa producción de moco, de bicarbonato, que es la que protege como tal nuestro organismo. Entonces van a haber unas que van a estar actuando en estas dos, tanto en el EP3 como también creo que es en el H2, y van a estar inhibiendo como tal la parte de la vía del AMP cíclico y la producción de prostaglandinas, es decir, nos van a estar inhibiendo la formación de ácido clorhídrico y aumentando la producción como tal de estas prostaglandinas. Vamos a encontrar, como lo dijo el profesor, las que actúan directamente sobre una sola vía, que es en la vía del H2, no van a ser las de primera elección porque no van a estar inhibiendo como tal toda la producción de ácido, porque vemos que tiene dos vías, como ya les dije, la de calcio y esta la de AMP3, y las que son más potentes son las que inhiben como tal esta parte de la bomba de potasio, que es la que nos da el ácido clorhídrico, y ya vamos a encontrar otras como la que mencionó, el misoprostol, pero va a ser como de segunda elección por ya todos los efectos que dijeron y pues por la forma en la que actúa, porque todavía seguimos dejando, por así decirlo, como tal otras vías que nos siguen produciendo ácido en nuestro organismo. No sé. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que si está concentrada, no está como otros que están mirando el techo. Qué bueno. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Aquí acabamos de resumir en 1 hora gran parte de este capítulo de gastrointestinal, que como pueden ver, realmente al final no es complejo, no es difícil. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces continuamos. Aquí que vamos a ver un resumen de todo lo que se explicó. La regulación fisiológica. Hay una estimulación neural a través del nervio vago. Estimulación endocrina por medio de la gastrina. Ya sabemos que la gastrina es importante. Liberación de histamina. Ya sabemos todo lo que produce la histamina y su relación directa. La estimulación vagal y la acción de la gastrina sobre esas células T. La histamina activa los receptores H2, ya lo vimos, a través de la vía del AMP cíclico. Y la gastrina, los estímulos muscarínicos pueden actuar de manera directa en la célula parietal. Los anti-H2 bloquean los efectos de la histamina, también lo vimos.
Y las vías del AMP cíclico y calcio estimulan la activación de la bomba de protones. Ya vimos las dos vías que confluyen. La activación de la bomba de protones incrementa la permeabilidad de la membrana a potasio y cloro. Los inhibidores de la bomba inhiben la secreción de ácido y las prostaglandinas inhiben la actividad de la adeniciclasa, reduciendo la actividad del AMP cíclico. Ya ustedes vieron el receptor EP3. Cierto. Factores de riesgo para enfermedad acidopéctica. Miren la imagen y en un minuto vamos a escoger alguno para que nos hable un poquito de estos factores de riesgo para el paciente con enfermedad acidopéctica. A ver qué opinión les merece. Listo. Michelle Manuela Hernández, ¿está por allí? Michelle Manuela. Doctor, yo quiero participar aquí. Espera un momentico. Yo le doy la palabra. Aquí estoy. Angulo Álvarez Kevin. Angulo. Angulo. María Isabel Durango. María Daniela Gómez. Aquí, doctor. Bueno, María Daniela, préndame la cámara y cuénteme qué entiende usted de la imagen que estamos mostrando. Un momento, ya prendo la cámara. Me avisa por favor cuando me vea. Que a veces no funciona. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos el uso de los AINES. En la primera imagen, pues, como ya conocemos, ya lo hemos estudiado, el tabaquismo también, el consumo diario y pues excesivo de alcohol también se ha demostrado que es un factor que predomina la aparición e incluso la complicación de las úlceras. ¿Qué más? El uso, pues, el consumo de bebidas como la Coca-Cola que tienen altos pues, grados de gases que pueden llegar a irritar la mucosa. Resúmame todas esas sustancias que ve allí. No ve bien, que la veo acercándose a la pantalla. No, es que no veo casi bien. No ve casi bien. Ya. Ahora? Sí, ya. Resúmame esa imagen. No tienen que describirme una por una. Pues el uso excesivo de alcohol son como sustancias que tienden a irritar la mucosa pues, gastrointestinal, específicamente pues la de donde se forman las úlceras pépticas, usualmente duodeno, estómago, y pues cuando ya existe una úlcera de base, digamos que estas lo que tienden es a complicar y pues estas comienzan a sangrar. Y pues ya no. Listo. Profe. Sí, dígame. Pues, ¿puedo hablar un poquito sobre ¿Sí? la imagen? Pues lo que veo en todo general es que
como todo lo que vamos a ingerir, lo que mostró en esa foto, el dormir mucho tiempo y todas esas cosas van a afectar mucho la mucosa gástrica y ese equilibrio entre base y ácido en nuestro intestino, y como tal eso pues va a generar ese desequilibrio y que se lleva a un cuadro de lesiones a nivel intestinal. Bien, perfecto. Entonces, sí. Doctor, ¿la cama vacía qué significa? Podría, Ah, tengo la duda ahí. ¿Tiene la duda de la cama vacía? Profe, ¿Ah? Esos factores no podría están decir asociados al Sí. estilo de vida de cada quien, doctor. No es la cama vacía. Precisamente ahí lo El que debemos poner es sedentarismo. una persona acostada, ¿cierto? El sedentarismo. No Ok. tanto, sino después de la ingesta Un de solo ciertas, ¿no? de ciertas comidas. Usted sabe que lo peor que hay, ahí usted ve lo de la hamaca, igual la Pues el cama. reflujo. Usted, claro, eso favorece el reflujo y la cama completamente horizontal es un riesgo para Sí, reflujo. ahora Entonces, por sí. eso se recomienda por lo menos un año, hora y media después de ingerir alimentos, hacer siesta, y nosotros hacemos siesta inmediatamente, cenamos, almorzamos, no sé, generalmente después del almuerzo. Entonces, eso es un riesgo grande que se corre con respecto a eso. Por eso es que está la cama, no porque necesite alguien esa cama. Listo. Bueno, muchachos, entonces queda claro esta clase introductoria. Entonces nosotros vamos a tener, aquí están la clasificación de los medicamentos para el manejo de la enfermedad ciopéctica y ulcerosa. La vamos a dividir en dos grandes grupos: los antiácidos, que también lo llamamos neutralizantes ácidos, y los bloqueadores de la secreción gástrica. Entre estos están los bloqueadores H2 o anti-H2, bloqueadores de la bomba de protones y los protectores de la mucosa. Entonces ya vimos los bloqueadores de la bomba de protones, hablamos de los protectores de la mucosa, hablamos de ellos de manera general. Entonces ya ahora sí vamos a pasar a hablar de cada uno de los medicamentos de manera muy, muy especial y muy puntual. ¿Listo? ¿Preguntas? profe, si no estoy mal y recuerdo, creo que el estómago libera el ácido gástrico por distensión en la parte fisiológica. Aquellas personas, no recuerdo muy bien, creo que es esa, cuando se produce una distensión y a las paredes estomacales se libera el ácido gástrico, que es como un estímulo. Se puede decir que si es así lo que estoy diciendo, que no recuerdo como tal, aquellas personas que no comen a tiempo o que consumen muchos alimentos que son capaces de provocar gases, pueden ser los irritantes de esta forma para la formación de ácido. Total, claro que sí. Entonces, ahora vamos a hablar, ya que usted menciona esto, vamos a hablar ahora de los estilos de vida versus los tratamientos. Entonces, además de todo lo que se mencionó, aquí hay un tema importante, y es, el doctor mencionaba algo clave. Doctor. ¿Sí? Doctor, también es algo importante el estrés que aumenta. Yo, Bracamonte. Ajá, Bracamonte, cuénteme. Que aumenta la liberación de ácido clorhídrico. Entonces, a esos estímulos estresivos de estrés se aumenta la liberación de ácido clorhídrico. Por eso incluso pueden ocurrir úlceras pépticas debido a eso y por el aumento del ácido clorhídrico. Y o sea, y es predominante de una enfermedad ácido péptica. Claro, total. Entonces nosotros vamos a ver aquí, para que ustedes tengan claro esto, vamos a ver el tema de la alimentación. Hernández, ya que usted mencionó ahorita, si yo le preguntara a usted, regáleme 5 medidas generales no farmacológicas que le recomendaría a un paciente que lo consulte usted por una posible enfermedad ciopéctica. A ver. Los demás vayan pensando. Bueno, profe, en las no farmacológicas, primeramente, como nos dimos cuenta, muchos alimentos son capaces de provocar, aumentar la parte ácida. Podemos reducirlo. ¿Qué tipo de alimentos? Las comidas rápidas, aquellas que tienen mucho picante, las que tienen muchas salsas, entre otras, en pocas palabras, y eliminarlas de la dieta hasta que se tenga como una cura como tal de la enfermedad. En segundo lugar, comer a tiempo, no permitir que haya intervalos de tiempo muy distantes entre cada alimento, porque sabemos que esto produce acidez. ¿Qué más? Como tercero también podemos mencionar
Bueno, se viene a la mente hasta el momento esas dos como tal en la parte de alimentación. Ajá. En hábitos. Doctor, podría ser la parte del sedentarismo. Por lo menos, Claro. como usted decía, una persona que termina de almorzar y enseguida hace la siesta le puede producir reflujo y por ende pues estas enfermedades. Muy bien. ¿Quién más? Disminuir los niveles de estrés, examinar el estado psicológico del paciente. También, muy bien. ¿Algo más? Doctor, eliminar las bebidas alcohólicas y también indagar si el paciente es fumador o no. Muy bien. Esos son Los horarios de las comidas las bebidas influyen negras, en profe. las bebidas negras, muy bien. Los de las comidas no influyen tan bien. ¿La qué? Los horarios de las Muy comidas. bien, claro que sí. ¿Quién habla ahí como con miedo? Forero, ¿qué le pasa? ¿Tiene miedo? Hable duro. De acuerdo, los horarios. Eso lo debía decir el doctor Hernández y se le pasó cuando hablamos de las recomendaciones. Si usted desayuna a las 6 de la mañana y almuerza a las 3 de la tarde, usted está dándole una cantidad de carga gástrica de acidez a su estómago y eso es un peligro muy grande. No debería estar en ese proceso. Perfecto, bueno, nos queda claro, vamos a adelantar un poco. Vamos a hablar de algunas sustancias, vamos a empezar hablando de los antiácidos o neutralizantes ácidos, que son los primeros que vamos a ver. Importantes, son medicamentos que van a disminuir la pirosis, la sensación de ácido y la indigestión. Recuerden, no curan la enfermedad. Neutralizan el exceso de ácido de manera netamente provisional. Los vamos a dividir en dos grandes grupos, unos que son sistémicos, donde aquí es clave la parte catiónica. Recuerden que ese es un componente que tiene una parte clave, que es la parte positiva. En este caso, tienen el ejemplo del bicarbonato de sodio. Entonces, esa parte de sodio, que es un catión, es el que se va a unir para formar la sal más agua. Entonces, nosotros vamos a tener una sustancia que se va a mezclar con otra y que vamos a neutralizar la acidez. Entonces, los sistémicos tenemos. Y hay otros que no son sistémicos, donde se van a formar estas sales y van a tener un efecto mucho más prolongado. Entonces aquí tenemos sales de calcio, de carbonato y bicarbonato. Al final lo que a nosotros nos interesa es saber que estas sustancias tienen dos componentes. Tienen una parte importante que es un catión, que es la parte positiva de la molécula que se va a unir para formar el agua más la sal, que es el producto final de esta reacción. Aquí tienen el ejemplo clásico. Nosotros utilizamos el hidróxido o trihidróxido de aluminio. Recuerden que estas sustancias vienen con aluminio, pueden tener magnesio y demás, y que nosotros lo que vamos a atacar es el ácido clorhídrico. Entonces, cuando nosotros damos en una cucharada el aluminio, el magnesio en una cucharada, en un sobrecito, lo que vamos a hacer es neutralizar el ácido clorhídrico. ¿Qué vamos a lograr siempre? Vamos a unir la molécula de hidrógeno del ácido con la molécula de OH de ese hidróxido de aluminio en este caso y vamos a formar agua más una sal, que va a ser el cloruro de aluminio o el cloruro de magnesio, dependiendo el tipo de electrolito que estemos usando o el tipo de sustancia básica que estemos usando. Entonces nosotros ahí vamos a tener la neutralización. Recuerden que estos son medicamentos de uso pasajero notamente. Su utilidad va a depender de las tasas de disolución, los efectos fisiológicos del catión, ya saben, sodio, potasio, calcio, magnesio, son los cationes que generalmente encontramos. Tienen que ver con el agua, la presencia o ausencia de alimentos. Entonces aquí es un punto clave. Recuerden, estos medicamentos los vamos a dar 30 minutos después de las comidas, porque la idea es que cuando se libere toda esa acidez es cuando nosotros vamos, y la acidez se libera cuando el alimento entra en contacto con la mucosa, y de esa manera nosotros vamos a actuar y vamos a tratar de neutralizar esa acidez. Eso es clave importante. Las aplicaciones terapéuticas, enfermedad acidopéctica, úlcera gástrica, esofagitis por reflujo, pero recuerden que estas aplicaciones terapéuticas hay que ponerles un pero. ¿Cuál sería el pero que le ponemos? Que simplemente las vamos a usar para manejo sintomático de estas enfermedades. Enfermedad acidopéctica, las úlceras y la esofagitis. No vamos a curar ninguna de las anteriores a punta de neutralizantes ácidos desde ningún punto de vista. Entonces,
Ellos tienen unos efectos adversos muy claros. Ellos producen muchos eructos, náuseas, flatulencia y en algunos casos distensión abdominal. Es una de las cosas más importantes. Estos medicamentos ayudan a eliminar gases y de esa manera nosotros vamos a tener una respuesta positiva con respecto a su uso directo. Por eso es importante tenerlos clariticos. Disminuyen la biodisponibilidad de los siguientes fármacos. Ojo, cuando usamos los antiácidos hay que tener en cuenta que el paciente no esté tomando alguno de estos medicamentos porque se puede disminuir la biodisponibilidad. Ahí tienen algunos antibióticos, ahí tienen el caso del hierro, entre otros. Listo. Y aquí tienen algunas presentaciones. Ahí está el hidróxido de aluminio, vienen en tabletas, vienen en frascos. Nombre comercial Pexamar, hidróxido de aluminio. Ya dijimos el hidróxido de aluminio lo que va a hacer directamente. Aquí tenemos el hidróxido de magnesio, la famosa leche de magnesia, esto es viejísimo. Leche de magnesia Philips, viene en ese frasco, una agua blanca, cada vez más diluida, más fea, menos efectiva. Y tenemos algunas mezclas, hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio más simeticona. Entonces, cuando aparece la simeticona, recuerden que es un antigas, va a ayudar a eliminar gases y demás. Entonces, ahí tenemos nosotros la presencia de ese medicamento muy importante como lo es la simeticona dentro del grupo de sustancias que vienen dentro de la misma cucharada que le vamos a dar al paciente. Tenemos otros nombres comerciales, el Malos Plus, tabletas masticables, vienen líquido también. Entonces nosotros vamos a dar en una cucharada, en una tableta, el hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio más simeticona. Entonces vamos a disminuir la acidez y vamos a disminuir los gases en el paciente. Tenemos otras presentaciones, aquí tienen la famosa Milanta Plus, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, carbonato de calcio, ácido algínico y bicarbonato de sodio. Miren todos los componentes que tiene, por eso hablamos de Plus. También nos ayuda, como ven acá en el frasco, en la caja, sabores a menta, uso de adulto, y aquí están todas las, dice claramente antiácido, para que lo tengamos en cuenta, bien en cuenta. Tenemos el Milpax, hidróxido de aluminio, alginato de sodio, ácido algínico, bicarbonato de sodio, miren todas las mezclas que tiene. Este tiene efecto balsa también, antirreflujo, antiagrieras, como ven ustedes en la propaganda o en la parte comercial, que realmente tenemos el alginato de sodio como Reflufin, también lo usamos mucho para reflujo, de ahí le colocaron el nombre de Reflufin, otro medicamento importante. Aquí tienen el Ditopax, muy conocido, suspensión y tableta, ahí está hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, carbonato de magnesio y carbonato de calcio. Entonces recuerden que estos medicamentos cuando traen varios componentes son más costosos, no se los da la EPS, a usted le dan el hidróxido de aluminio solo, pero cuando tenemos más componentes es más costoso, mucho más efectivo, porque tenemos más cationes para combatir la acidez. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos el Talcit como hidroxitalcita. Eso es muy importante para resaltar y tener muy en cuenta. Tenemos el trisilicato de magnesio, también lo ven ustedes como Gaviscon, hidróxido de aluminio más trisilicato de magnesio, mezclados también para el tema de la acidez como tal. ¿Listo? Entonces, esos son... Doctor, yo tengo una pregunta. Si Dígame. la leche de magnesio es un antiácido, ¿por qué en ocasiones lo usan para personas con estreñimiento? ¿Con estreñimiento? Sí. ¿Estreñimiento? ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? En ocasiones, varias veces lo he visto que para personas Sí, que profe, no yo pueden, también lo he visto. toman eso y posteriormente se les facilita. Se le facilita, claro. Sí, Ya ir al baño. no, ya estaba ido. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que tiene efecto catártico. ¿Oyó? ¿Y sabe qué es el ¿Cómo efecto así? catártico? Él aumenta la contractilidad del tubo digestivo. Entonces, los pacientes que tienen estreñimiento, estos componentes ¿sí me entendieron? Entonces ellos aumentan el efecto catártico que nosotros lo damos, aumenta la contractilidad. Recuerde que el paciente con estreñimiento es un paciente que tiene un tubo digestivo lento, por lo tanto se da absorción de se pierde el agua y se endurecen las heces. Entonces nosotros necesitamos una sustancia
que nos va a ayudar, una sustancia que nos va a ayudar a aumentar la contracción. Recuerden que si el paciente no puede hacer su deposición, ir al baño, como usted le quiera llamar, eso está muy de la mano con dos cosas. Una, hay unas heces muy duras, y dos, hay una disminución de la contractilidad del tubo digestivo, o sea, de la peristalsis. Entonces, estas sustancias aumentan la peristalsis, y al aumentar la peristalsis, enseguida nosotros vamos a ver que se presenta la deposición y de paso nosotros vamos a tener una mejor respuesta. ¿Listo? Por eso se utilizan por su efecto, pero es más que todo efectivo, sobre todo en niños. No es que sea definitivamente la sustancia más importante para tener en cuenta desde ese punto de vista. ¿Listo? Bueno, ¿queda claro? Entonces, una pregunta. Sí, dígame. Su diabetes ahorita decía que estos medicamentos antiácidos provocaban algo así como que el pH de la orina. La pregunta es si deben de pasar primeramente por la sangre las personas que utilizan muy de seguido estos medicamentos, o bueno, las que se administran en su casa, bicarbonato así directamente mezclado con agua, ¿no puede tener algún efecto secundario a nivel sanguíneo? No, tendría que ser una cantidad demasiado elevada, ¿sí me entienden? El riesgo sí lo está, pero tendría que ser una cantidad demasiado elevada para que se presente ese tipo de efecto. Doctor, yo puedo usar antiácidos e inhibidores de la bomba de protones a la vez. Claro, mi doctor, eso es una de las cosas que ahorita que estamos apenas adelantando algunos medicamentos, ahorita ya vamos a ver casos específicos y ahí nosotros vamos a mirar cómo se utilizan. Recuerde que son coadyuvantes en el tratamiento. Okay. Bueno. Entonces continuamos con el otro grupo, los antagonistas de receptor H2. Esto está sencillito. ¿Qué hacen los antagonistas de receptor H2? Ahí está ranitidina, famotidina. Ya alguien mencionaba el tema de la ranitidina, igual nosotros la enseñamos. ¿Qué vamos a tener? Inhiben la interacción de la histamina, actúan en el receptor H2, disminuyen la secreción de ácido mediada por la gastrina y los receptores muscarínicos, ya ustedes vieron la acción, reducen la secreción de ácido estimulada por alimentos, es un efecto parcial, se absorben por vía oral, nosotros damos por vía oral, también vienen por vía parenteral, alcanzan concentraciones plasmáticas en 1 hora, vida media relativamente corta y se excretan en gran medida por la orina. Estamos hablando de esto. Y ojo también, las interacciones, tener en cuenta estos medicamentos con los cuales pueden hacer interacciones, prolongando la vida media de los mismos. Ahí está la fenidantoína, teofilina, fenobarbital y demás. Entonces, ¿para qué sirven los antagonistas del receptor H2 o anti-H2? Úlcera duodenal y gástrica, síndrome de Zollinger-Ellison, reflujo gastroesofágico, duodenitis y hemorragia vía digestiva. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué la daría en una paciente o un paciente con úlcera duodenal y gástrica? Cuéntenme. Pues, profe, porque bloquearía como tal el receptor de H2 y trataría la lesión. Ajá. Doctor, porque también, como ya lo dijo el compañero, al bloquear la receptor H2, se inhibe la vía pendiente, si no estoy mal, del AMP cíclico para que se active lo que es la producción del ácido clorhídrico, para que en este caso se evita que la úlcera empeore y haya una mayor inflamación y daño o lesión de la mucosa gástrica. Muy bien. Bueno, efectivamente, los efectos adversos que son muy leves, cefaleas, mareos, náuseas, mialgia, erupciones cutáneas, pruritos, somnolencia y confusión. Bueno, aquí tienen algunas presentaciones de la ranitidina.
No vamos a entrar en mucho detalle con ella. Tiene con bismutocitrato para atacar ¿cómo es? El Helicobacter pylori. Ahí tienen la famotidina, otro del grupo. Este Gastrum que lo ven todos en comerciales de televisión de manera continua. Ya ustedes saben que las diferencias tienen que ver básicamente con las vidas medias, pero sus efectos y sus acciones son prácticamente las mismas. Entonces, bueno, hablemos de los bloqueadores de la bomba de protones o inhibidores de la bomba de protones. Si yo les pregunto cuál es el mecanismo de acción, deberían gritarlo todos. ¿Cuál será? Inhibe la bomba de sodio y protones. De protones. ¿Qué? Inhibe la bomba de protones, ¿cierto? Son bases débiles. Inhibe la secreción de ácido. Disponible para diferentes presentaciones, en vía oral, cápsula, liberaciones sostenidas y ampollas. Se absorben en el intestino delgado y lo que le había dicho, pueden reducir hasta un 95% la producción de ácido. Eso es muy importante, ya sabemos que. Y las aplicaciones de ellos, ¿cuáles son? Ahí las tienen, las mismas: acidosis péptica, úlceras gástricas, esofagitis por reflujo, síndrome de Zollinger-Ellison, hemorragia digestiva. Entonces la pregunta es, ¿cuándo uso en una enfermedad acidopéptica un inhibidor de la bomba de protones o un inhibidor anti-H2 o un anti-H2? Profesor, depende del cuadro clínico del paciente. Claro, depende paciente de la recurrente, intensidad de la úlcera y del cuadro clínico. Muy bien. Entonces nosotros necesitamos un buen interrogatorio para hacer una buena historia clínica para tomar una decisión sobre cuál usamos. Muy bien. Listo, muchachos. Ahí están los efectos adversos. Igual son muy leves, pero hay que tenerlos en cuenta. Y también tienen algunas interacciones medicamentosas, como lo ven acá. Y aquí tienen algunas presentaciones. Cápsulas, también frasco ampolla. ¿O qué pasa? Entonces, este medicamento, ojo, se utiliza en ayunos. Antes de cualquier alimento, es lo primero. Tener muy en cuenta esa parte. Eso es fundamental. Ahí tienen diferentes cápsulas y demás que nosotros usamos para estos pacientes. Ahí están los nombres comerciales. Ustedes saben que les van a dar el valor. Hay unos más económicos que otros, pero todos actúan de manera similar. Aquí está este Segregan, que es relativamente costosito, de los que más se usan. Y esto es de los últimos, Nexium, que es Esomeprazol. En general, aquí está Rabeprazol. Todos estos son medicamentos que tienen un grado muy parecido, la forma como lo debemos usar y manejar. ¿Listo? Bueno, hablamos del sucralfato. Recuerden que lo dijimos, es una sustancia formada por el octasulfato de sacarosa con el hidróxido de aluminio. Amortiguador débil, fijador de sales. Ojo, necesita de acidez para actuar. Él se va a pegar, se adhiere al tejido necrótico de la úlcera, sirve como barrera para el ácido, ayuda a la cicatrización. Entonces, cuando nosotros damos, el tejido está dañado, él se pega y ayuda a cicatrizar el tejido. Por eso les decía, si no hay herida, si no hay lesión, no sirve, porque ¿dónde se va a pegar? Él se pega donde hay una lesión, un tejido necrótico específico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí están sus aplicaciones: úlcera gástrica, úlcera duodenal, prevención de úlcera de estrés, la gastritis crónica, como preventivo, pero recuerden que mientras no haya una lesión, él prácticamente no hace nada. Debe haber una lesión previa para que obtenga una acción. Los efectos adversos son muy raros, pueden producir estreñimiento, reducen la biodisponibilidad de alguna sustancia y están contraindicadas en el embarazo. Eso es en general, y ahí lo tienen como Antexin, tabletas de 500 y de 1 gramo. Es lo que vamos a ver. El alzopral, nombres comerciales, 1 hora antes de las comidas, como pueden ver ahí, es el horario perfecto para nosotros usar esos medicamentos. Entonces, nosotros, desde el momento en que ya entendimos aquello, esto se va de manera muy sencilla.
Y el otro medicamento es el misoprostol. Ya dijimos que era un análogo de las prostaglandinas. Es de segunda elección, recuerden, ¿cierto? Sirve para prevenir la úlcera. Es un agente citoprotector de segunda línea. Y ojo, lo utilizan para interrupción del embarazo. Hay que tener cuidado. Listo, eso es importante. Recuerden las contracciones uterinas, recuerden el aumento de la contractilidad del tubo digestivo, por lo tanto pueden producir diarreas. Eso es los efectos. Aquí los tienen. El más importante no es aborto. El principal efecto adverso de él es la diarrea. Pueden producir dolor abdominal tipo cólico, por eso está contraindicado en el embarazo, a pesar de que lo usan mucha gente para abortar, pero no es su mecanismo principal de acción. Ahí tienen sus presentaciones como Cytotec, ya esto ni se ve, igual se los presento para que lo conozcan. Está el Cytil-B, otro que se utiliza mucho, es lo que nosotros estamos viendo con respecto a todo el proceso y manejo de estos medicamentos para el control de la acidez y de la úlcera en general. ¿Listo? Entonces, ya vamos a entrar a hablar de Helicobacter pylori. Entonces, vamos a dejar Helicobacter pylori para la clase. Mañana tenemos clase, ¿no? Sí, señor. A las 4. A las 4. Entonces, mañana continuamos con Helicobacter pylori y todo el proceso de estas enfermedades acidopécticas en general. ¿Listo? ¿Todo claro? Listo, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces, nos vemos mañana, si Dios lo permite,